Estamos de vuelta y vamos al análisis internacional de Raúl Sor, que hoy día quiere hablar del centenario Partido Comunista Chino, que no significa que lleva 100 años en el poder, porque el poder partió bastante después, pero sí lleva 100 años. ¿Y cuál es la relevancia que te parece a ti tienen los 100 años del Partido Comunista Chino, Raúl? Hola, Fernando. Yo creo que es enorme, porque en buena medida el Partido Comunista Chino es responsable o es uno de los motores de lo que China es hoy día. Y China se ha convertido en una superpotencia después de haber sido un país atrasado que, digamos, vivía en condiciones de miseria, con grandes hambrunas, con desbordes de ríos, es decir, una situación muy caótica y gradualmente, especialmente desde la creación del Partido Comunista Chino en 1921, se fue organizando. Primero fue una facción política como tantas otras, pero gradualmente fue adquiriendo fuerza y se transformó en la espina dorsal de la resistencia del pueblo chino en su conjunto contra la invasión japonesa durante la Segunda Guerra Mundial, que Japón invadió China y hubo una fuerza nacionalista liderada por Chiang Kai-shek y otra comunista liderada por Mao Zedong, que combatieron ambos en alianza contra los invasores japoneses, pero en el mismo proceso se libró una suerte de guerra civil en la cual los comunistas no solamente derrotaron a los japoneses, sino que lograron expulsar al Kuomintang, al partido de Chiang Kai-shek, de China continental, que hoy día es parte, Chiang Kai-shek se refugió en Taiwán y es lo que hoy día la isla Formosa se ha convertido en una isla con un gobierno autónomo. Y hay incluso quienes proclaman la posibilidad de la independencia o una posible independencia de China, porque cuando se produjo esta división, Chiang Kai-shek dijo: yo voy a recuperar todo el continente, todo China, y los chinos, digamos, de Mao Zedong dijeron lo mismo: nosotros vamos a conquistar la isla. Bueno, en eso están todavía, pero son dos entidades separadas y Taiwán es una porción muy pequeñita de lo que es el conjunto de China. China que, como vemos ahí la fecha, se genera como república independiente en 1949 y desde entonces el Partido Comunista ha estado en el poder y con una serie de eslóganes que han sido muy importantes. Por ejemplo, el poder está en la punta de un fusil, pero el partido manda al fusil, de manera que los militares han sido incorporados al partido y han estado subordinados a la dirección política. O, por ejemplo, el partido dice lo que el pueblo quiere y el pueblo hace lo que el partido dice. Es decir, estos eslóganes que parecen, digamos, silogismos, en el fondo tienen una profundidad muy grande y expresan una experiencia que el partido tiene en el control de la sociedad. Hoy día ese partido tiene aproximadamente 92 millones de militantes en un país de casi 1.400 millones de personas. 92 millones son miembros del partido. Y para llegar al partido se necesita tener algunas credenciales, destacar en alguna labor profesional, en alguna tarea específica, y allí se reclutan a los mejores, a los que el partido considera son los mejores elementos de la sociedad china, pero a la vez los que están en el partido tienen que cumplir con ciertas condiciones, y en ese sentido el partido ha sido absolutamente central en la conducción de estos años, de 72 años de la República Popular China, y tiene algunos éxitos, además de los que le hemos visto así públicamente. Han logrado terminar con la extrema pobreza en China, algo que era endémico, sí. Y ahora incluso hay algunos que dicen que están acabando con la pobreza en forma definitiva. Ahora, Raúl, yo creo que hay ciertas cosas que son bien talentosas. Te lo voy a plantear de la siguiente forma.
China nunca, desde Mao Zedong en adelante, digamos, nunca ha dejado de estar siempre con varias páginas desde que se edita en todos los años el informe sobre derechos humanos de los países. Siempre está China y siempre está con un montón de violaciones de derechos humanos, etcétera. Pero simultáneamente China abrazó la política, si tú quieres, capitalista y clásica, la hizo a su manera, con propietarios, con grandes jerarcas, exteriorizó el trabajo de mercado por el mundo, trabajó como una maquila gigantesca para montones de empresas mundiales y consiguió en gran medida que prácticamente los empresarios que trabajan con China no tocan el tema de los derechos humanos ni les importa de que sea un país comunista mientras les compren cualquier cosa que vendan o que hagan. Y eso, por cierto, que es una muestra, creo yo, de talento extraordinario para inhabilitar a quienes eventualmente, hasta antes de eso, acuérdate tú, todos hablaban pestes de China, porque justamente era, entre otras cosas, uno de los países comunistas más sólidos que había. Sí, bueno, que han habido violaciones sistemáticas a lo largo de mucho tiempo en China, no hay ninguna duda. Durante mucho tiempo hubo campos de trabajo forzado muy similares a los que existieron en la Unión Soviética. Muchos disidentes han sido perseguidos, han tenido que exiliarse o han terminado en la cárcel. Por lo tanto, sí, en China el tema de los derechos humanos es un tema central. Los chinos plantean que, como lo hizo la Unión Soviética, relativizan el tema y dicen lo más importante es que el pueblo pueda satisfacer sus necesidades, que no haya hambre, que tengan un acceso a un bienestar mínimo, y eso es más importante que ciertas libertades que bajo determinadas circunstancias pueden dividir a la sociedad china. Por lo tanto, y ese es en parte el concepto de dictadura del proletariado, en esta fase en que estamos consolidando un poder, bueno, habrá que aceptar ciertas restricciones, ciertas limitaciones. Y la línea roja más importante que ha planteado el Partido Comunista y lo ha reforzado en el último tiempo, es decir, el tema de las nacionalidades. Nadie puede proclamarse independentista, ni en Hong Kong, ni en el norte de China, ni en ninguna de las regiones. Eso es una línea roja y el que la cruza, como los uigures, bueno, aténgase a las consecuencias. En Xinjiang, ¿no? Sí, ahora la otra cosa bien interesante es que tú lo dijiste al comienzo, ha cambiado tanto la fisonomía de los superpoderes. Tú tenías un superpoder capitalista potente, como era el caso de Estados Unidos. Tenías a una Unión Soviética, que se basaba en el comunismo, donde básicamente era una economía centralizada. Con esta China que estaba emergiendo, bien potente también. Y hoy día tú tienes, a Estados Unidos siempre en el ámbito de la economía de mercado, a una Unión Soviética que es hoy día conservadora desde el punto de vista económico, tremendamente también dada a la lógica del mercado y además en su propia ideología abandonó buena parte de su herencia comunista, los nuevos jerarcas y particularmente Putin, y tienes a China convertida en un Estado con un partido muy potente, como tú decías, pero una economía boyante que hace el juego de todas las economías de mercado, comprando empresas, financiando emprendimientos en todas partes, vendiendo sus cosas y trabajando para buena parte de las economías de otros países. Y eso, cambió en un lapso de 15 o 20 años, cambió totalmente la forma en que estos tres superpoderes se relacionaban. Exacto, Fernando. Y la clave del éxito de China, o una de las claves más importantes, es que el Partido Comunista es un partido meritocrático. Es decir, si tú vas a las grandes empresas estatales o privadas, hay una presencia muy importante del Partido Comunista, que no figura en la Constitución de China, no figura en ningún documento. Sin embargo, el partido es absolutamente omnipresente.
Y lo interesante es que los cuadros son seleccionados en función de su mérito. Para llegar a ciertos cargos, tú tienes que ser miembro del partido, sí o sí. Si no, no vas a llegar a esa posición. Pero si una vez que estás allí, eres evaluado, y si no tienes dedos para el piano, si no cumples con las metas que se han asignado, si la empresa en que tú trabajas no es competitiva desde un punto de vista de mercado, pues bien, pierdes tu posición. Y eso es es una sociedad muy competitiva. Y el elemento central en la competencia es el mérito. Y por eso China ha tenido un éxito tan importante en una diversidad de campos en los que han incursionado. Uno que yo menciono con frecuencia es el espacial, porque es, Sí, digamos, muy ejemplar en términos de lo que es capaz de lograr una sociedad. De manera que aquellos que tienen mérito también tienen incentivos, e incentivos muy importantes. Y desde ese punto de vista, la sociedad china ha funcionado bien. Y es una sociedad tremendamente competitiva a nivel internacional. Las pruebas están a la vista. sí, no, sí, totalmente. Oye, Raúl, una cosa que te quería preguntar sobre el régimen chino, que es bien interesante también. Durante mucho tiempo se ha criticado los cultos a las personalidades en determinados regímenes. Gente que se apodera, Fidel Castro, que se apodera de la personalidad de Cuba durante muchísimo tiempo y es el personaje, etcétera, acá allá. En las democracias modernas que tienen rotación cada cierto tiempo, bueno, eso no se te da tanto, pero en los países que o son dictaduras o que son países que tienen una trayectoria de repetición de la misma figura, ¿qué tanto es el sistema lo que de alguna manera se valora o el líder o lideresa que guía, que gobierna? También tan importante como el partido, por ejemplo, que tiene o el sistema o régimen que tiene? Yo te diría que en ese sentido en China ha habido una involución, es decir, ha habido un retroceso porque se había establecido, y Deng Xiaoping fue el que estableció que iban a haber periodos de 10 años máximo para cada mandatario y que después de 10 años había que realizar un proceso indirecto de elección de su sucesor. Bueno, Xi Jinping acabó con esto y podría seguir prácticamente en forma indefinida en el poder. Y yo creo que eso es una sombra en el desarrollo de China, pero habrá que ver cómo lo resuelven. De momento, Xi Jinping no tiene límites, es decir, él puede gobernar básicamente mientras se lo permita el cuerpo. Como Putin, digamos. Exactamente, ese es el modelo. Muchas gracias, Raúl, que te vaya muy bien. Igual, chao. Chao.